Vivo Ay, yo así nuevamente en vida casi te empujo. poderosa. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos ha pasado que le damos las cosas, lo más importante de nuestra vida, nuestro patrimonio, a gente con buenas intenciones, pero con poco conocimiento? El mercado está lleno de improvisados que venden sueños, pero que destruyen patrimonios, y para eso estamos con Wilber Vera, aquí, que no solamente es un asesor inmobiliario, sino que es un estructurador de procesos inmobiliarios, capacitador, director del Instituto GAN y vicepresidente de capacitación de AMPI. Con ustedes, Wilber Vera. ¿Cómo es? Ok, pues muchas Bienvenido. gracias, Leila, por la invitación. La verdad es que ahora sí que en lo que pueda servirte, con muchísimo gusto. Hace ratito estábamos platicando de la importancia de tener un asesor inmobiliario profesional matriculado en el estado, pues básicamente para poder dar esa certeza legal que se necesita cuando la gente al final puede poner o su patrimonio o sus ilusiones en las manos muchas veces de las personas pues erróneas, ¿no? Entonces vamos a abordar un poquito acerca del tema. Gracias. No, gracias a ti. Como siempre estamos aquí en Café Macamen, también con el auspicio de Sindemex, el Sindicato de Empresarios de México, que siempre nos acompañan. Vamos a estar degustando unos ricos antojitos veracruzanos, un rico café. Y bueno, vamos a abordar un poquito la historia y todo de cómo Wilber llegó aquí, cómo construyó su negocio poderoso y todo esto. Pero bueno, no estoy, o sea, cuando digo que han puesto su patrimonio en malas manos, no necesariamente estamos hablando de fraudes. Mira, lo que pasa es que muchas veces hay gente que pues al final, bueno, pongámoslo desde ese punto de vista, no nacimos siendo asesores inmobiliarios, no es que salimos, nacimos y dijimos, ay, tata, le digo a ella, me voy a dedicar a los bienes raíces. No, muchos digamos por muchas cuestiones, hay quienes lo han hecho a través de la, digamos, la necesidad de ser independientes en cuanto a lo que es su tiempo. La verdad es que también es un ramo muy bonito porque pues también en la misma medida que trabajas pues también percibes un buen ingreso, pero pues la realidad es que hay gente que lo hace digamos de manera esporádica, no tiene los suficientes conocimientos, no tiene la suficiente estructura para poder llevar a una persona de la mano completamente hasta la entrega posiblemente de quien se haya interesado en comprar una propiedad, ¿no? Entonces, la realidad es que podríamos definir como que hay tres tipos de personas que están actualmente participando en el mercado inmobiliario. Tenemos a la persona que a lo mejor conoce a alguien que está interesado en vender su casa o rentar una casa y resulta que pues el primo le dijo, oye, pues yo ahorita no estoy haciendo nada de mi trabajo, tengo suficiente tiempo disponible, pues se puede ayudar a promocionarlo y lo sube a las redes sociales, que eso es lo que abunda bastante actualmente, ¿no? De ahí tenemos a los segundos asesores, a lo mejor, que son personas que ya en el día a día de estar haciendo las cosas, pues van adquiriendo cierta experiencia y van realizando las operaciones y podríamos decir que empiezan a tener un negocio inmobiliario. Y tenemos el tercer estrato, que ya podríamos estar hablando de asesores que se están capacitando, que se están profesionalizando, que están conociendo todo el marco legal que puede involucrar una operación inmobiliaria, porque pues en realidad a lo mejor no vamos a ser abogados todos al final del día, porque esa es la realidad, pero sí tenemos que tener los conocimientos adecuados y acercarnos a las personas indicadas con ese conocimiento, pues para poder, digamos, derivar productos o servicios especializados. Y ahí es donde muchas veces los patrimonios se pierden. ¿Por qué? Porque no se hace una buena revisión de la documentación, no se valida quién es el propietario real del inmueble. Y aquí, lamentablemente, Quintana Roo, al ser la segunda actividad económica, pues ha habido muchísimos fraudes. O sea, fraudes por gente que realmente ha tenido la intención de lesionar el patrimonio de otras personas porque lo hace con causa de conocimiento. Y hay quienes sin querer, involuntariamente, al no tener un proceso establecido, no tener los conocimientos adecuados y no se desempeña como tal,
lesiona a las personas, ¿no? Entonces podríamos dividirlo de esa manera. Ok, antes de que me cuentes toda tu historia y cómo llegaste a ser este estructurador de procesos inmobiliarios, que acabamos de sacar un ADN hermoso que ya les vamos a contar de qué vienes, alguien que tiene una propiedad, que tiene una inversión, digo, Cancún es una ciudad muy nueva, tiene 56 años y es una de las 5 ciudades más turísticas del mundo, entonces está en pleno auge, en pleno crecimiento, Sí, por somos decirlo una de ciudad alguna joven, de hecho. Exacto, muy joven. ¿Qué es lo primero que una persona que quiere dedicarse o no dedicarse, pero que tiene su patrimonio, que necesita comprar o vender, qué es lo primero que necesita saber? Bueno, antes que nada, una persona que está interesada en invertir en Quintana Roo tendría que acercarse con asesores profesionales inmobiliarios, y aquí en Quintana Roo estamos avalados por el Estado a través de la matrícula inmobiliaria, donde nosotros tenemos que entregar documentación, tenemos que entregar conocimientos a CEDETUS, quien es quien nos rige de alguna manera y quien ha desarrollado la ley inmobiliaria. Y en la medida de este cumplimiento ya nos otorgan una licencia para operar como asesores inmobiliarios. Esa sería la primera parte o el punto inicial, ¿no? Buscar a alguien que realmente esté certificado. Así es, que esté matriculado, porque también hay aquí hay una diferencia. Ok, hay asesores que pueden tener su certificación, que es un documento que los avala a nivel federal en cuanto a lo que es su conocimiento. Ok, sin embargo, la matrícula es un permiso que te da el Estado, donde avala que tú tienes toda la infraestructura, que pagas tus impuestos, que cumples la normativa en tiempo y forma, para poder entonces otorgarte un permiso para operar como asesor inmobiliario, de tal manera de que CEDETUS a regularnos, pues nos pide que tengamos un proceso completamente claro hacia el cliente, porque volvemos al mismo punto, no es nada más querer vender, poner una lona, publicar una propiedad, sino que también manejamos información delicada de la gente, por lo cual nosotros tenemos que tener, así es, un aviso de privacidad, tenemos que conocer un poquito acerca del marco civil, un poco de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, de la Ley Antilavado, pues proteger a nuestro cliente a través de un contrato que esté inscrito ante Profeco. O sea, toda esta normatividad al final del día es en beneficio de quien se acerca con nosotros y va a saber que sus datos van a ser resguardados, que no van a ser contratos dolosos o que solamente estén inclinando la balanza hacia un lado y no apoyando al consumidor final. Entonces son varias cosas. Son varias cosas que hay que saber, que no es que, ay, si pongo mi propiedad, la subo a Facebook. De hecho, bueno, yo te lo he contado y mucha gente lo sabe, o sea, yo estuve 9 años en Argentina, tuve inmobiliaria, mi carrera universitaria es inmobiliaria, o sea que un poquito del tema, sí. Un poco desactualizada tal vez, pero sí conozco de todos los riesgos y toda la importancia de trabajar con alguien que realmente sepa y no con cualquier persona o hacerlo por su cuenta, porque eso luego trae más dolores de cabeza. Sí, o sea, al final, si una persona no te orienta o no revisa tu documentación en tiempo y forma, cuando tú ya llegues al punto en el que vayas a lo mejor a escriturar o a lo mejor en lo que vas a obtener a tu cliente interesado. Te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que tú quieres vender tu casa, yo te digo perfecto, me dices, y te pregunto, ¿eres el dueño? Y me basta con que me digas, sí, soy el dueño, ok. No te revisé documentación, no te dije cómo vas a exentar los impuestos, no te dije que te corresponde como propietario, pues conocer de tu documentación. Y entonces llega el momento en que ya me pongo a promocionar la casa, llega una persona interesada y resulta que la casa no es viable a lo mejor por algún tema de documentación. Claro. Entonces esto afecta tiempo, ilusiones, dinero y todo lo demás. Entonces así de delicado se puede volver la falta de conocimiento en las operaciones. Ok, pero esto es Vida Poderosa y nos interesa no solamente conocer lo que estás haciendo hoy, sino cómo llegaste a todo este proceso. Tú empezaste a vender nada más y nada menos que a los 11 años, ¿no? Bueno. No es un dato de
de currículum, sino es una historia de vida. Bueno, es que yo vengo de familias, vengo de familia de comerciantes. Mi Okay. familia llegó a Cancún cuando yo tenía 6 años. Yo soy originario de Mérida. ¿Ok? Entonces mi familia tenía negocios entre Mérida y Cancún y Ajá. pues los apoyábamos en los negocios de aquí a esa edad. Wow. Entonces desde ese entonces pues nos tocaba atender a los clientes, pues ayudar en toda la parte de la preparación muchas veces de lo que estábamos haciendo. Ajá. Entonces, por ejemplo, creo que de las partes más relevantes es que desde ese entonces nosotros ya vendíamos servicio. Ah, mira. ¿Qué vendías? Bueno, teníamos asaderos de pollos, tenían también, mi papá en su momento había hecho una coctelería y había hecho también un lugar de hamburguesas. Mi papá era Ok. un personaje y hasta la fecha lo es. Lo es, perfecto. ¿Y qué aprendiste de ese niño que lo traes hasta hoy? ¿Qué aprendí de ese niño? Híjole, creo que de las lecciones más grandes que he tenido desde ese entonces hasta la fecha es no desistir. Insistir y persistir. O sea, creo que ha sido de las más grandes lecciones que he tenido desde niño a través de mi mamá. Es de tu mamá, ¿ok? ¿Cómo en el entorno en casa? En torno a casa, pues es que imagínate, bueno, mi familia se separó cuando aún éramos pequeños y pues mi mamá la verdad es que nos enseñó trabajo, nos enseñó constancia, nos enseñó a que no hubiera de alguna manera pretextos, yo soy el mayor de 4, entonces nos sacó adelante y, o sea, digo, una lección muy grande la de mi mamá. Muy Sí. buena. ¿Qué significa para ti ser el mayor de 4? ¿Qué significa para mí? Ay, ya sé, o sea, Tú sabes que yo por sé eso, cómo... sí, ya, yo sé. No, ¿Qué significa para mí ser el mayor de 4? Híjole, pues en el plano personal, digamos que yo fui el experimento de mi mamá en muchas cosas. ok. Creo que es normal que los padres primerizos al final, tengan como que, digamos que con sus hijos tratan de aprender a ser padres. Y tengo una anécdota bien chistosa de eso porque mi mamá decía, es que yo no sabía cómo alimentarte, y pues lo que hacía licuados de verduras y te los daba desde chiquitos, entonces, bueno, entonces para mí fue un reto en su momento, porque pues de alguna manera te toca apoyar más en comparación a tus hermanos más pequeños, Ajá. pero pues también me ayudó a siempre buscar un cómo sí se dieran las cosas, ¿no? En su momento también me tocó estudiar y trabajar al mismo tiempo. No sé por qué me acorreteaba el tema de la comida. Ok. Trabajé de chiquito con unos señores que vendían hamburguesas, hot dogs y carnitas. Buenas Ajá. tardes. Y empezábamos a las 5 de la tarde y terminábamos a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde y terminábamos Ajá. a las 2 de la mañana. Ok. Entonces, pues desde chico he trabajado, entonces siempre me ha gustado la venta, el servicio y todo lo demás. Ok. A ver, escuchándote desde muy chico, aprendiste que el dinero no es algo abstracto, sino algo muy concreto, Sí, ¿no? sí. Que tiene consecuencias en las vidas de las personas. Eh, ¿Cómo te llevó eso a lo que eres hoy? Pues, pues la realidad es que como siempre me ha gustado el servicio, Ujú. eh, eh, digamos que se me hizo fácil de alguna manera involucrarme en la venta. Siempre he sido vendedor. O sea, yo digo que soy vendedor. He vendido abarrotes, he estado en Cambaseo, fui también vendedor de Cambaseo para servicios de internet y telefonía. Vendí motos, vendí autos. Yo creo que empecé a cambiar mi mentalidad a partir de que empecé a vender autos y empecé a aspirar a otras cosas. Ajá. Ya fue en mi historia que llegué a ramo inmobiliario porque me invitaron a participar en una empresa que en ese entonces se dedicaba a la producción de vivienda de interés social. Ok. Y ya fue cuando me empezó a ganar la cosquillita porque me di cuenta que era muy importante el servicio, la atención y pues también en la medida que tú trabajabas, el trabajo, digo, la profesión es muy celosa, en esa misma medida pues al final también te recompensaba, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien. A ver, nadie construye un método sin haber vivido algo que lo hizo necesario, ¿no? Detrás de toda estructura hay golpes, heridas, historias.
Ok. ¿Qué te construyó? ¿O qué sentiste en algún momento que dijiste, como está, no funciona? Como está, no funciona. Mm, Pues mira, la realidad es que me pasó que por la falta, o sea, por la falta de capacitación en su momento, me sucedieron algunas cosas en las cuales confié a lo mejor en las personas equivocadas, por lo mismo de la falta del conocimiento, la falta del acompañamiento, la falta de que alguien pues realmente estuviera dispuesto a compartir lo que ha aprendido. Y eso me afectó a tal grado de que llegó un momento en que perdí un negocio como tal, un negocio inmobiliario completo. Entonces, o sea, a tal grado que el que era mi contador pensó que yo me iba a quitar la vida. O sea, de ese tamaño, así de fuerte fue el problema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue un parteaguas donde dije, no, hay que hacer alguna diferencia y yo siento que en la actualidad mi punto de contribución más alto hacia el ramo inmobiliario es compartiendo lo que yo he aprendido. Mi punto de contribución más alto ha sido que busco personas que realmente se desempeñan dentro del ámbito inmobiliario, que comparten su experiencia y no solamente lo hacen a través desde la parte de la teoría, porque pues también soy director del Instituto GAP y dentro del instituto es lo que hemos buscado. Nos hemos apalancado de docentes o personas que están dispuestas a compartir lo que han aprendido en pos de la mejora y de la democratización de la educación para los asesores inmobiliarios. Excelente. Qué fuerte, ¿no? O sea, cómo esas historias nos construyen, nos destruyen en su momento, ¿no? Sí. O sea, entonces, la señora que quiere participar los invitamos a participar del podcast. Aquí estamos en vivo, gente, estamos en vivo y esas cosas pasan. Pero bueno. Ok, ¿y qué aprendiste de todo eso y que hoy no volverías a repetir? ¿Qué no volvería a repetir? La falta de estructura y la falta de claridad sí te afecta. Sí, claro. O sea, llega un momento en el que muchas veces consideramos que tenemos un negocio y la realidad es que si tú no estás y el negocio no sigue funcionando, entonces no es un negocio. Tienes que contratar gente que te ayude a buscar el siguiente nivel, tienes que invertirle al conocimiento, pues para que des el siguiente paso, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que podía hacer en realidad. No, ¿Y desde lo emocional? desde lo emocional, y yo así, ¡Ay! y desde lo emocional yo que ¿Qué te enseñó? ¿Qué te forjó? desde lo emocional, pues al final necesitas buscar ayuda. Yo la busqué. Creo que no es algo que platico mucho al respecto. La verdad es que me cuesta ser un poquito abierto en la parte personal, pero también en el ámbito personal, emocional, a veces es bueno buscar ayuda. Okay. Yo la busqué porque pues al final, ay, esa palabrita me la tengo que quitar. Si estuviéramos en algún tipo de Toastmaster, ya me regañado. Sí, palabramente, oiga. Ajá, palabramente Oiga. ya me estuvieras timbrando. Sí. Perdón. Bueno, pronto volveré a Toastmaster. Bueno. A palabramente volveré pronto. Ok. Volveré pronto. Sí, en serio sí voy a volver. Sí, es importante saber. No te vayas a la competencia. No, fue un error. No, tampoco son competencias, pero bueno, eso. Aquí en el ámbito personal también es importante reconocer cuando algo nos está sobrepasando. Yo en ese momento fue de las primeras ocasiones en las que empecé a sentir depresión. Y es un tema que nosotros como hombres no platicamos muchas veces. A nosotros como hombres nos cuesta pues expresar muchas veces lo que sentimos, porque pues de alguna manera nos enseñaron a hacer de esa manera. Así que de alguna manera nos enseñaron a hacer las cosas de ese modo. Y bueno, imagínate, siendo hijo mayor, pues era más difícil con quién compartirlo, ¿no? Entonces, busqué ayuda, y
O sea, y al fin, ahora sí que la parte más importante es reconocer cuando algo ya sobrepasa nuestros propios conocimientos, ya no solamente hablemos del ámbito inmobiliario, sino que también el ámbito personal. Yo soy una persona muy racional y entonces ya me estaba sobrepasando la parte racional, o sea, lo emocional me estaba absorbiendo en la parte racional y pues ya tuve que buscar ayuda. O Es sea, que de eso se trata, ¿no? eh, De no llegó, pretender todo solo. fue un shock emocional. Permiso. Oh, sí, ya veo. Mira, mira lo que nos traen. Ah, bueno, completito el día de hoy. ¿Qué tal? Platanitos. Oh, muchas gracias. Uy, la gordita negra. Eso. Miren todo lo que pueden comer. Y te voy a pedir un cafecito. ¿Sí? Así. Okay. Muchas gracias, Lo Jesús. chiquitito. Y otra gordita más, ¿de qué es esta? De pollo. De pollo. La blanca de sal. Ok. Miren qué nivel. Un cafecito y una agüita para poder bajar todo esto. Está delicioso. Ya, eso veo. ¿Ves? Mira, ¿cómo huele? Sí, huele muy bien. Ahora. La verdad es que yo no conocía ese lugar, se llama Café Macamian. Se encuentra aquí en la avenida Guayacán, Cumbres, casi Guayacán. Cumbres casi Guayacán. La verdad es que está muy bonito, pues, y Súper. huele riquísimo. Para que vengan, para que disfruten y no, sabe mejor todavía. De paso, suscríbanse si están por YouTube, ahí síganos si están en Instagram. Y decías algo súper importante, Wilber, pedir ayuda. Y normalmente Sí. los hombres, como decías, yo creo que hay un tema a nivel cultural, que a las mujeres no se nos permite enojarnos y a los hombres no se les permite estar tristes. Culturalmente, Sí, ¿no? culturalmente sí es un no es tema muy ser, ¿no? recurrente. Lamentablemente, es lo que aprendieron nuestros padres y pues ellos a su vez nos lo transmitieron. Pero yo creo que allá hay una apertura más a que los hombres de alguna manera podamos ser más responsables con nuestras emociones. Okay, y que pues en la medida que podamos reconocer qué es lo que nos está afectando, pues también expresarlo. Y pues como yo te decía, yo tuve que buscar ayuda. O sea, en todos los ámbitos de tu vida, cuando algo ya te sobrepasa, en cuanto a tus propios conocimientos, pues hay que buscar al especialista. Y eso lo podemos traducir en la parte emocional, personal y también lo podemos traducir en el ámbito inmobiliario. O sea, a pesar de que tenemos todos los conocimientos o tenemos una base de conocimientos o deberíamos de tener una base de conocimientos, si algo nos está sobrepasando en nuestra propia experiencia, entonces tenemos que buscar a un especialista, pero con conocimientos previos vas a saber tú quién es el especialista que te va a poder ayudar a resolver. En el negocio inmobiliario como tal, tenemos la base que son las propiedades, los prospectos, pero también el apalancamiento de las personas indicadas. Ocho. A ver cómo está este. Este no lo probé. Dice, amiga, traeme una de esas gorditas. Prueba, a ver Ok. A ver qué te parece. Ahí te puse mitad y mitad, así que Okay. compartimos todo esta delicia. Y es lo que dices es tan cierto, porque incluso a nosotros nos pasa en el coaching, ¿no? Que obviamente tú estás hablando de un tema de psicología, pero también nos pasa en el coaching de todo lo que es aprendizaje, inteligencia emocional. Y definitivamente tenemos muchos más casos de éxito con hombres que con mujeres. Porque el hombre cuando se abre, cuando empieza a entender sus emociones, esta cuestión de abrirse, de conocerse, de crearse, hace saltos cuánticos muy grandes. O sea, ya te digo, hemos trabajado con hombres, con mujeres, obviamente más de 500 egresados de la academia, pero sí noto esto, ¿no? Que el hombre, a medida que va explorando algo que culturalmente no se le permitió, es como que se expande mucho más. Normalmente en todo lo que es transformaciones, siempre somos
más las mujeres que los hombres. Sin embargo, los hombres creo que cuando se abren mucho más. Lo que pasa es que cuando ya conoces o bien entiendes de dónde se originan muchos de tus comportamientos, pues si quieres resultados diferentes los cambias y es por eso que es tan notorio muchas veces el avance. Ujú. Entonces, eh, pues ya va a ser que el conocimiento te libera al final. Siempre, siempre, y eso es súper importante. O sea, seguir formándose, seguir aprendiendo no solamente de lo técnico, o sea, aprender de la venta y aprender del desarrollo. Porque muchas cosas no nos las enseñan. Así es. Entonces, y en esto de aprender, Wilber me buscó para hacer su ADN. Sí, así es. Sí, porque como yo te había platicado, pues el negocio inmobiliario es muy amplio, ¿ok? Pero yo tengo un conflicto que ya estoy resolviendo, porque, por ejemplo, yo soy asesor inmobiliario, me gusta platicar con los clientes, de alguna manera diagnosticar la situación de su inmueble, ayudarlos a tener estrategias para que ellos puedan pues venderlo con seguridad, así que sepan qué es lo que se van a encontrar al momento en que quieren vender su propiedad. Creo que ese es uno de los puntos más importantes y así que con base a toda esta, digamos, carrera que es corta desde mi punto de vista de 10 años, pues me han estado invitando a participar en ciertos foros y pues al parecer al participar en estos foros pues he adquirido más responsabilidades. Ajá. Y pues no todas las responsabilidades pues te van a generar un beneficio económico. Entonces un negocio no tiene que ser nada más productivo, sino que también tiene que ser rentable. Y la razón por la que me saqué con ella es para que podamos identificar cuáles son las aristas que se tienen que mover para que la maquinaria funcione al 100%, ¿no? Entonces tengo el sombrero de capacitador, porque si algo a mí me gusta es que tengo que hacer las cosas y las tengo que hacer bien. Me invitaron a participar como docente en la Universidad del Caribe y en la Unidad de Chetumal. Ajá. Entonces dije, pues tiene que haber algo que al final no solamente sea la experiencia, sino que avale que lo que estoy haciendo realmente aporta a través de un método. Y es como he tomado diferentes certificaciones que avalan que pues lo que al fin, digamos que avala que lo que digo realmente lo sé hacer, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Muchas veces la gente confunde que un asesor certificado es una persona que está realmente autorizada de alguna manera en el estado para ser asesor inmobiliario y son cosas distintas. Aquí en Quintana Roo te piden acreditar conocimientos y la certificación puede ser uno de los métodos para que tú puedas ser acreditado como asesor inmobiliario. Entonces, digamos que esa ha sido mi relatoría de varias cosas. No voy a platicar todos los sombreros porque son muchos. Y entonces me acerqué con ella y dije, vamos a buscar algo que sea con propósito. Así es, y vamos a empezar a descartar cosas que pues al final, pues nada más estaban haciendo bulto, ¿no? ¿Cómo te sentiste en la primera sesión? En la primera sesión fue un descubrimiento bastante poderoso, así que valga la expresión. Fue un descubrimiento poderoso porque pues he tomado y adoptado diversos roles y diversos papeles, pero no lo había encarado, no lo había hecho consciente el qué era lo que me estaba aportando o me estaba quitando cada una de las actividades que yo estaba realizando. Y el verlo, plasmarlo y hacerlo de alguna manera tangible me dio bastante claridad. Ok, hoy tenemos una propuesta de valor clara, tenemos un mensaje, pitch, un mensaje, bios, ¿no? ¿Cómo te hace sentir todo eso? Pues yo me dedico a la estructura inmobiliaria y ya siento que también tengo una estructura comercial como de marca personal. Entonces, ¿qué diferencia un asesor normal de un estructurador inmobiliario? Ok. Yo voy a hablar por mí, por la parte personal. Para mí es importante la estructura porque te va a dejar saber qué es lo que tiene que ir ocurriendo en cada una de las etapas en el momento que una persona está dispuesta a abrirte la puerta de su casa, a que conozcas su situación patrimonial, a que conozcas pues su documentación, sus datos personales y cómo lo vas a ir llevando
de la mano y que sea esta parte de que le vas a dar seguridad de que no va a haber algo que pueda hacerle perder su patrimonio o hacerle perder, en el caso de clientes compradores, pues hacerles perder sus ilusiones, porque no se trata al final de que la gente te aporte dinero, sino que realmente hay ilusiones muchas veces en la compra de una propiedad o en la inversión, porque pues es una de las decisiones bueno, una de las decisiones más importantes que puedes tener en tu vida y es una de las que más a largo plazo se pueden visualizar. Entonces, eso es lo que me gusta saber qué va a pasar en cada una de las etapas y a pesar de que tengo una línea de tiempo definido y puedo compartir mi estructura, después cada operación se vuelve singular por la misma configuración o por el mismo número de personas que participan en ella. Entonces, si no tienes una estructura de lo que va a pasar o lo que tienes que hacer en cada uno de los pasos, pues al final se vuelve un riesgo y te puede llevar un montón de contratiempos, ¿no? Exacto, pero el tema, o sea, explícanos qué es el compliance inmobiliario. El compliance inmobiliario. Ok. El compliance inmobiliario, como lo podemos abordar, es todo lo que viene siendo los conocimientos técnicos que podemos adquirir, pero cómo lo respaldamos desde la parte documental. ¿Ok? Por ejemplo, cuando una persona te da acceso a su información, nosotros como asesores inmobiliarios, por cumplimiento, tendríamos que tener un aviso de privacidad. Entonces, tengo el conocimiento de que el cliente me va a proporcionar información, perdón, y ahora, ¿cómo voy a protegerlo? Con un documento, pues aquí está el aviso de privacidad. Y eso sucede con diversos documentos que nosotros como asesores inmobiliarios tenemos que tener. ¿Sí? Es parte de un cumplimiento normativo. Salió del test y me gustó mucho que lo plasmamos en tu propuesta de valor, el hablar de blindaje. ¿No? O sea, ¿qué significa blindar una operación financiera? Ok, blindar una operación inmobiliaria. Sí, blindar una operación inmobiliaria, pues es precisamente, adelante, blindar una operación. Miren, para las personas que se dedican al ramo inmobiliario, para saber proteger a nuestros clientes también tenemos que sabernos proteger nosotros, ¿ok? Nosotros estamos, ahora sí que me voy a meter en el sombrero de la parte legal, nosotros estamos en una actividad vulnerable no financiera, donde a nosotros nos piden identificar los recursos de las personas que están participando en una operación. Entonces, si nosotros no identificamos a la persona que participa en esta operación, nos podemos hacer acreedores a sanciones. Y entonces, ahora imagínate que en actividades vulnerables son todas las actividades en las que pueden o que puede ocurrir que haya lavado de dinero, tal cual. ¿Sí? Estamos nosotros expuestos a que haya dentro de nuestra actividad de lavado de dinero. Entonces, imagínate que la autoridad te dice, oye, ¿sabes qué? Leila, pues tu cliente resulta que lavaba dinero y cómo me demuestras que investigaste los recursos que él usaba para comprar una propiedad. Entonces, tú como asesora, pues no te protegiste, no verificaste de dónde venía el dinero y por ende pusiste en riesgo también a tu cliente. O sea, aquí se trata de que sepamos protegernos para poder saber proteger a nuestros clientes. Ok, otra medida de cómo podemos proteger a nuestros clientes. Muy sencillo, a través de lo que viene siendo un contrato adherido a Profeco, donde nosotros le vamos a dejar de manera clara cuáles van a ser las pautas de nuestro trabajo y el cliente a su vez va a saber cuáles son sus responsabilidades para con nosotros. Porque muchas veces sucede que los clientes están renuentes a proporcionarte documentación para ayudarle a, de alguna manera, pues sí, a diagnosticar la viabilidad de su venta. Y entonces muchas veces, pues en esa misma fricción de que no te quieren compartir su información, pues la operación muchas veces se puede volver inviable por algo que no hayas detectado a tiempo. Si participan dos personas en la escritura, si participan cónyuges, por ejemplo, bajo sociedad con... Ajá, y los extranjeros se cuecen aparte también. Eso es o sea, todo esto al final
si tú no tienes esta previsión y te proteges tú de lo que estás haciendo y para poder proteger a tu cliente, pues al final pues es como que le estés pegando de tiros a tu negocio, ¿no? Entonces, por eso me gusta la parte de blindaje inmobiliario, porque pues al final se trata de tener todo lo que puedes, todo lo que deberías de tener para poderte proteger tú y proteger a tu cliente. Excelente. Hablemos de liderazgo. Tú, aparte de todo lo que es el asesoramiento en bienes raíces, eres director de un instituto, del Instituto GAP. No solamente haces operaciones, sino que también formas a otros, ¿no? Sí, así es. Bueno, he tenido la fortuna, este año me eligieron como vicepresidente de capacitación en AMPI Cancún, sección Cancún. Creo que le sé, ahí vamos, creo que le sé, entonces he tenido la oportunidad también de participar, creo que ya lo había mencionado, como docente, compartiendo en los diplomados de bienes raíces. También estoy en la parte del instituto, director del Instituto GAP, pues con la visión de lo que es el democratizar la educación. O sea, quiero y busco que la educación que van a recibir los asesores inmobiliarios realmente les puedan servir en una operación real. O sea, yo sí les dejo en claro, yo no voy a enseñar a venderles, yo les voy a enseñar a llevar a su cliente desde saber cuál es el precio adecuado de su propiedad, saber cuáles son sus obligaciones de ellos y de sus clientes, y entonces ayudarlos a que finalicen la operación a través de buscar a una persona interesada en comprar, recalificar a esa persona de manera adecuada, que tenga la capacidad de poder comprar esa propiedad y que no sea una carga económica, porque también los compradores necesitan asesoramiento y que tengan la posibilidad de pagar la propiedad que están adquiriendo. Y entonces, a través de estos pasos claros, llegar hasta el punto en que le entregas un patrimonio a una persona, lo haces de manera adecuada, correcta y informada, y entonces ya finalizas. Entonces, para mí, mi punto de contribución más alto está a través de compartir lo que he aprendido, buscar a gente que está en el medio y que realmente tenga esta capacidad de compartir sus conocimientos, no solamente desde la parte legal o de teoría, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso y considero que el Instituto GAP nació con esa finalidad, ¿ok? Que nuestro punto de contribución más alto está a través de mejorar o ayudar a los asesores inmobiliarios a tener pues la base que necesitan para ejercer como tal. Sí, porque hoy para ser asesor inmobiliario tenés que saber de marketing, de ventas, de legalidad, ahí tú eres de la buena. Ahí solo soy la buena. Ayer estuve en Canaco, en Playa del Carmen, con asesores inmobiliarios hablando de marca personal inmobiliaria y me llamó mucho la atención de que el 95% nunca había escuchado hablar, por ejemplo, de neuroventas. No, ya no hablemos de inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, eso podemos entender, o redes sociales, que es más nuevo. Bueno, ya estamos en época de inteligencia artificial. No estar en redes sociales es casi un pecado. Es casi ser un analfabeto. Y yo así me están aventando por la avenida. No, o sea, yo creo que hoy no puedes no estar en redes sociales. Cuando estamos ya en la era de la inteligencia artificial y todo lo que estamos haciendo. De hecho, te perdiste la compra el sábado, que estuvo buenísima. Sí, es que estaba participando en una capacitación, en un diplomado precisamente de GAP, donde estábamos hablando de la ley antilavado, de la importancia o la relevancia que tiene esta ley para nosotros como asesores inmobiliarios, donde pues de alguna manera ya se cambiaron a que las sanciones ya no son solamente administrativas, pueden configurarse inclusive algunas sanciones de carácter penal. Entonces, sí es importante. Y a mí me hubiera encantado estar en la inteligencia artificial porque soy apasionado de ese tipo de cosas, pero pues tenía que verlo. Bueno, tenía que estar ahí. La semana que viene tenemos el Collective Eye. Vale, interesante. Así que ahí tienes otra oportunidad. Y la semana que viene también, el 16, agéndense las 16 y 17 tenemos evento. 16 Café de Negocios de Sindemex. Sindemex, Sindicato de Empresarios de México. Café de Negocios que va a estar divertidísimo. Ya tenemos varios anotados y como siempre a último momento se suman todos, 40 50 empresarios ahí para hacer rondas de negocios, que está divertido. El Collective Buy. Y después la siguiente semana también tenemos 2 eventos, bueno, para ti uno.
A ver, que va a venir una organización de Querétaro que lleva a empresarios mexicanos a Alemania, a exportar a Alemania. ¿qué tal? Va a haber un cóctel de Interesante. negocio, así que ya les vamos a estar contando. Y el 24, ese es el que no puedes. Ok, Porque pues es un foro de ve- mujeres. veré cuáles van a ser los temarios y las Está participaciones y buenísimo. yo encantado. El evento que So- quieras, ahí me pides Soy la un información. obsesionado, entonces todos los temas de formación y capacitación me gustan. Ok. Bueno, a ver, escuchándote me confirmas lo que digo siempre, es que sin transformación no hay negocio. Ujú. ¿No? Sí, así es. Has pasado por muchas cosas, has tenido altos, has tenido bajos, estás también en el liderazgo, en la educación, en el negocio, Ujú. y te sigues formando y sigues buscando más. Sí, pues la realidad es que ahorita tenemos, ya no es una cuestión de que queramos, o sea, es una obligación estar actualizado. Eh, ya hay acceso a información de una manera, digamos, exagerada, ¿ok? Pero pues tenemos que buscar cuál es la que nos va a aportar a nosotros. A mí de manera personal o de manera particular sí me ha sido significativo el aprender o especializarme en conocimientos que me van a ayudar a atender a mis clientes de mejor manera. Lamentablemente la gente no considera la capacitación como la base de su negocio. Entonces, para mí sí es importante eso. O sea, yo Yo creo que el busco, 10% sí, tiene que ir sí o sí a sí, capacitación. y al final, miren, cuando una persona sabe, se nota, pero cuando una persona no sabe, también se nota. Si nota más. Entonces, es como una cajita de herramientas. Yo prefiero tener una cajita de herramientas que el día de mañana que la necesite va a estar a mi disposición, a que no tenga de dónde echar mano, ¿no? Y así es la capacitación. A veces no te puede hacer sentido en ese momento, pero cuando salga alguna situación o cuando se llegue a dar alguna operación, entonces en ese momento va a tener toda digamos, toda la lógica, ¿no? Así es, definitivamente, totalmente de acuerdo. Bueno, para ir finalizando así, ¿qué le dirías a una persona que está pensando en invertir o que no sabe si su asesor está debidamente certificado, matriculado? Ok, bueno, antes que nada, las personas que estén interesadas en invertir en Quintana Roo, la primera sugerencia es que revisen en la página de Sedetus, así tal cual, la página de Sedetus, que revisen que la persona que los esté atendiendo esté matriculado. ¿Ok? La matrícula es como el aval del Estado para las personas que se ostentan como asesores inmobiliarios, como administradores condominales, como consultores. ¿Ok? Hasta los desarrollos tienen que tener digamos, un aval del Estado. Igual las empresas inmobiliarias. ¿Qué es lo que tienen que entregar ellos? Pues tienen que entregar conocimientos, tienen que entregar un domicilio fiscal, tienen que entregar información que pues al final va a servirle a los clientes para poder establecer una queja, para poder encontrar a su asesor en cualquier momento que ellos necesiten rectificar alguna parte de la operación. Y eso es importante. Digamos, ustedes revisan que su asesor esté matriculado. Si están dentro de un régimen condominal, inviten a su administrador condominal a que se regularice, a que vea cuáles son las bases, porque en O sea, el este momento... administrador también se tiene que matricular. Sí, así es. Okay. Sí, entonces aquí es muy importante la certeza. Lamentablemente, esto no fue espontáneo, no es así como que ¡pum!, se nos ocurrió hacer una ley inmobiliaria, sino que lastimosamente en el Estado es la segunda actividad económica más importante. Ha sido también notorio cómo el Estado ha sido susceptible de lo que vienen siendo fraudes inmobiliarios. Entonces el Estado se vio en la necesidad de poner candados para que realmente las personas que hagan las cosas con ética, con transparencia, con información, pues se dediquen a esto. Qué pasa hoy, ahora que lo dices de la gente de fraude, qué pasa hoy con una persona que promueve un desarrollo que ya tuvo 2, 3 nombres y que no tiene ninguna seguridad jurídica? Ok, miren, como parte de la obligación de un asesor es validar la documentación. Volvemos al mismo punto.
tenemos, los riesgos siempre van a haber, Ujú. pero nosotros podemos minimizar los riesgos. Y para minimizar los riesgos tienes que estar capacitado. Entonces, lamentablemente han habido muchos desarrollos o desarrolladores que aprovecharon el auge que estaban teniendo las preventas y pues se dedicaban a captar dinero de la gente y pues al final no terminaban los proyectos. Entonces ya hay recursos legales para que ustedes puedan ver si su desarrollador está cumpliendo o la persona que va a cumplir. Y para esto hay canales de lo que viene siendo de denuncia. Ok, Sedetus ha estado impulsando fuertemente precisamente la parte de revisar que los desarrolladores están cumpliendo con la normativa que se solicita para dar una certeza legal. Eh, Tenemos un ejemplo también, los lotes irregulares aquí en Quintana Roo, y creo que también Yucatán padece de lo mismo. Hay muchísima gente que se dedicó a comprar hectáreas de tierra, a dividirlas, y entonces resulta que se les ocurre vender o empezar a vender lotes ecoturísticos urbanos sustentables, pero en ningún momento revisaron Uso de suelo. ajá, qué se podía hacer ahí, si realmente iba a llegar la mancha urbana ahí. Y entonces ya pasan a convertir una obligación del desarrollador en una obligación del Estado, porque era obligación del desarrollador desde el inicio, ajá, poner las guarniciones, las calles, que llegara la infraestructura hidráulica, eléctrica, y entonces encontramos focos en los que, zonas en las que es un foco rojo, que la gente empieza a exigirle al Estado cuando el Estado no le entregaron de origen ese desarrollo, y, y pues hay mucha gente inconforme por eso. O sea, realmente un buen asesor va a buscar que la documentación esté en orden, va a buscar que el desarrollador tenga la capacidad de finalizar el proyecto que esté promocionando. Y si la persona no hace eso, entonces en realidad es parte del problema. Porque ya ha habido mucha gente que lastimosamente, volvemos al mismo punto, no se dedica a esto como profesión, vio una oportunidad y solamente le interesó el dinero de la gente. Y es por eso que han habido tantos fraudes y tantos temas inmobiliarios. Entonces, de entrada, pues vean que el desarrollador esté también dentro del padrón de Sedetus, que su asesor esté dentro del padrón de Sedetus. Ustedes tienen derecho a poder revisar o ver una carpeta legal, y no es que el desarrollador le diga, ay, es que ese documento es documento confidencial. Porque les voy a decir, la escritura pública, como lo dice el nombre, es pública. O sea, tal cual. La pueden encontrar en el registro público. Y aquí, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo es constitutivo de derecho. Significa que en el momento de que se hace la escrituración y el notario lo lleva al registro público, en ese momento cumple toda la formalidad y pueden investigar quién está ahí. Entonces, realmente tienen que revisar que su asesor sepa, ¿ok? Cómo van a llevar un proceso con ustedes. Sí, o sea, sí es todo un tema. La verdad es que a mí me apasiona. A veces dicen que soy medio terrorista, pero pues en realidad es que no es que sea exagerado, es que la realidad te pide el mercado inmobiliario estar capacitado, informar a tu cliente, tener todas las bases y los conocimientos para dar una asesoría transparente, y entonces puedes acceder a herramientas y conocimientos como lo que son los canales de denuncia y quejas ante las autoridades también. Y existe algo que es muy importante, que es que nosotros como, digamos, iniciativa privada, o nosotros como personas, también nos podemos involucrar en los procesos. Podemos sugerir, por ejemplo, también pertenezco a la mesa de asuntos inmobiliarios, donde al final buscamos iniciativas ciudadanas, pero las tratamos de convertir en iniciativas o leyes para poder regular el mercado, que hayan pautas, digamos, comprensibles para las personas que vienen a invertir en este bello estado de Quintana Roo. Son varias cosas. La verdad es que al final la improvisación tiene una factura muy cara para la persona que confía en los improvisados, en la gente que, a ver, es que este asesor inmobiliario te está cobrando tanto de comisión, yo te cobro muchísimo menos, ¿ok? Y si tú le preguntas, ¿tienes oficinas? No. Ok, ¿tienes matrícula? No. ¿Sabes qué es lo que, por lo menos vas a saber lo que vas a hacer? Pues
ahí está el problema, ¿no? Ay, qué tema. Sí, me remonto a muchos años atrás y me remonto a algunos casos que he escuchado aquí. Así que, pero bueno, tal como Wilber lo hacen con propiedades, es lo que hacemos en la Academia de Coach, con coach experto, apoyar a estructurar, a dar órdenes, dar estructura, que encuentres ese orden, ese blindaje, esa estructura para comunicar, para liderar y en definitiva para influenciar. Así que por eso existe la Academia de Coaching, es decir, método coach experto, porque como decías, la improvisación, claro que destruye. Sí, así es. ¿No? La estructura protege y el método transforma. Sí, y realmente, de verdad, aprovechen, digamos, ahorita aprovechen la oportunidad que tienen de revisar a las personas que los están atendiendo. Eso O está sea, buenísimo. vean las reseñas, vean el tipo de servicio que les están ofreciendo. Sí se vale pedir las credenciales, porque pues la compra o la inversión en un bien inmueble es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Y bueno, yo de manera personal, a quien se quiera acercar conmigo lo puedo invitar, me puede buscar en redes sociales. No, mi nombre no es muy común, ahí me van a etiquetar, no es tan común, mi nombre es muy fácil localizarme. Si no me preguntan, sí, entonces en realidad mi visión como tal es, considero que mi punto de contribución más alto está desde aportar lo que yo he aprendido a ramo mobiliario. Y mi meta es influir de manera positiva en la vida de los asesores inmobiliarios en el estado de Quintana Roo. Así que si se quieren formar como asesores inmobiliarios o quieren hacer una operación que esté bien estructurada, blindada y segura, las mejores manos las tenemos aquí con Wilber Vera. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse, gracias a todos los que lo ven después, que yo sé que después lo ven un montón de personas, tanto en YouTube como en Instagram. Gracias a Macamen, que ahora vamos a terminar todo esto que está buenísimo. Recuerden también les mando un abrazo a toda la gente de Cinemex, el sindicato de empresarios que siempre está apoyándonos. Y hay una pregunta obligada, Wilber, de todos los podcasts. A ver. ¿Qué es para ti una vida poderosa? Una vida poderosa. Una vida con propósito. Una vida con propósito. Que realmente puedas trascender. Yo le aprendí a uno de mis maestros, al maestro Capistrán, Juan Carlos Capistrán, le aprendí algo que me impactó y dije, me identifico con esta forma de pensar. A veces en el ramo mobiliario la gente no está dispuesta a aprender lo que ha aprendido porque pues le ha costado realmente, le ha costado tiempo, le ha costado dinero, le ha costado sacrificio, inclusive sus propios errores. Y le decían, oye, pues es importante que tu gente esté capacitada. Y por ejemplo, me decía, yo como abogado, como licenciado, como maestro, no me da miedo que mis estudiantes pues me superen, porque pues de alguna manera el conocimiento se transmite y la manera en la que nosotros podemos trascenderse a través de que dejemos una huella en alguien más. Entonces aquí que sería revisar pues qué huella estamos dejando o en el momento que nosotros no estemos, qué huella le habremos dejado a los demás. Esa sería para mí una vida con propósito. Eso. Gente bonita, gracias cuestionadores y accionadores por acompañarnos como cada semana, todos los miércoles, aquí desde Café Macamen, en Vida Poderosa, YouTube, Instagram. Gracias a todos, gracias a Café Macamen que nos consiente cada miércoles. Ahí dejen sus comentarios, no pasen de largo, dejen un like, dejen un comentario para saber que pasaron por aquí y nos vemos la próxima semana. Recuerden, mente fuerte, emociones sanas, para vidas poderosas. Vidas poderosas. Bonita tarde. Bye bye.